Muy buenas noches, estamos hoy día 22 de mayo del 2024 y vamos a compartir la carta a los Gálatas. Esta noche comenzamos, por la gracia de Dios, el capítulo 1. Y comienza así. Pablo, se menciona a sí mismo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ok. Apóstol, que significa entre muchas cosas también mensajero, aquel que está trabajando a tiempo completo para Dios, diferentes significados de esa época, pero lo interesante acá es no de hombres, o sea que no lo han nombrado otras personas, ni nombrado, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesucristo se le apareció y le encargó su trabajo para los gentiles, ¿sí? Entonces fue nombrado directamente por el Señor, así como fue nombrado los otros 12 apóstoles. Dos. Pablo está escribiendo, dice, yo escribo y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Recordemos, iglesias no son locales, sino son grupos de creyentes, ¿sí? Galacia es una zona del antiguo, del borde por Turquía aproximadamente, y dice así, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre digo, Pablo es bien corto en la oración de inicio, pero pide lo más profundo, gracia y paz. Ok. ¿De quién? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Se está pidiendo que todo nos apoyemos en nuestro Padre y en Jesús nuestro Salvador. Y dice el cual Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se está declarando que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Quién es pecador? Jesús dijo que todos éramos pecadores. Entonces muere por nuestros pecados, nuestros errores, por el de todos. El cual Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ok, siglo nosotros lo entendemos como 100 años, pero es la forma como se vive en el mundo ahora. Hace 2000 años, hace 1000 años, hace 500, hace 100 y ahora. El presente siglo malo, o sea, el sistema del mundo que es malo por sí mismo porque no sigue a Dios. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué dice para librarnos? Librarnos es ¿qué cosa? Para poder estar por fuera de. Podemos vivir en el mundo, pero fuera del mundo. Como oró, ¿se acuerdan? En Juan, que decía, Señor, oro por ellos, está orando a su padre, y dice, no son del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo, o sea, que seamos liberados, podamos vivir en el mundo, pero no atados ni sujetados. Por eso Él nos libra del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso quiere decir que nuestro Padre quiere eso, que nos libre de este mundo, que podamos ver las cosas con los ojos del reino celestial. Muy bien, seguimos. ¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. ¿A quién? La gloria para nuestro Dios Padre. Ok. Y acá viene y que le dice a los Gálatas, estoy maravillado. Suena como que estás, wow, qué increíble. No, estoy asombrado, estoy en shock de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, ¿me has alejado de mí? No, alejado del Padre. ¿Quién nos llamó? Nuestro Padre Celestial. Jesús muere por nosotros, pero el que nos llama es nuestro Padre porque Él nos quiere adoptar. ¿No es cierto? Ok. Entonces, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, gracias a la muerte de Jesús y su resurrección, ese es un regalo, es una gracia y que utiliza nuestro Padre Celestial esa gracia para llamarnos. Dice, pucha, yo lo llamo y ahora estáis siguiendo un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio? Cristo murió por nosotros y Él paga por nuestros pecados, ¿no? Ese es el gran mensaje del cristianismo. Y agarra el 7, versículo 7, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces ahora va a hablarnos de las perversiones, las mentiras que nos quieren meter o nos han metido para pervertir el evangelio, para que no vivamos a plenitud la gracia y el regalo que viene de Dios. Muy bien. 8. Y dice, más, si aún nosotros, o sea, yo o cualquiera de los que están acá conmigo, o un ángel del cielo se les aparezca, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, rechácenlo porque no tiene nada que ver con lo que Jesús ha hecho y ha dicho para nuestra salvación y nuestro encuentro con Él y con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Y ahora va a aclarar él todo esto aquí. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Lo está diciendo dos veces. Es como Jesús cuando decía, en verdad os digo. Al hacerlo así lo está remarcando con mucha fuerza. Le está diciendo, esto es la clave de todo lo que le voy a hablar. Cualquier otra cosa que sea diferente a lo que ya Dios les ha mostrado y que están trayendo nueva gente con nuevas versiones, anatema. Ok. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Estoy haciendo esto para que la gente me acepte a mí o quiero hacer las cosas para que Dios esté contento conmigo? Dice, o trato de agradar a los hombres. Trato de decir las cosas para que la gente le caiga bien. O que me gusta cómo dice esto. Ah, sí, esa forma de mensaje sí me gusta a mí. No, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay que tener cuidado con este pedacito. No es que no hay que agradar, tratar bien a las personas. Hay que ser cortés, amable, mostrar amor, pero no decir algo sencillamente para agradar a alguien. No podemos decir una media verdad o una media mentira para atraer a la gente. O se dice la verdad o se dice la verdad. Si no es la verdad, es una mentira, aunque sea media mentira. No hay medias verdades. Hay verdad y hay mentira. Y la mentira es no agradar a Dios y no sería siervo de Dios, sino trataría de hacer cosas como para quedar a medio camino entre el mundo y Dios. Acá está bien claro, Pablo. Yo sirvo a Dios. Muy bien. No al mundo, ni estoy diciendo las cosas para ser recibido y aceptado. Hago las cosas como Dios dice para que las personas puedan recibir ese regalo tan grande que Dios nos quiere dar. Ok. Mas os hago saber, hermanos, les aclaro, que el evangelio anunciado por mí, acuérdense, evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias, lo que Dios le dijo que diga, no es según hombre, o sea, no es mi idea, no lo ha planeado un hombre, un profeta, no. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí está lo interesante, porque los apóstoles recibieron directamente de Jesús, ¿correcto? Los 12, uno fue traicionado, lo traicionó a Jesús. Y Pablo fue llamado por Jesús mismo y directamente se lo transmitió también. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo va a explicar Pablo con mucho cuidado después. Pues no es una doctrina de un hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que un hombre, un maestro, como tuvo un maestro dentro de los fariseos, le enseñó eso. No, fue enseñado, revelado por Jesús, por revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, era muy conocido Pablo. ¿Qué cosa hacía Pablo? Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, que había sido un gran enemigo de la iglesia, ¿no? Y en el judaísmo, versículo 14, en el judaísmo, o sea, cuando estaba perteneciendo al judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, o sea, cumpliendo más al detalle que todos, o sea, sumamente entregado a la secta farisea. 15. Pero cuando agradó a Dios, este es interesante, porque Pablo consistió en la muerte de Esteban. Dios podría haberlo llamado antes, e inclusive llamarlo de apóstol estando él acá vivo, pero no lo llamó ahí. Lo llamó después de que era persecutor de la iglesia.
Y después cuando iba a Damasco para apresar más cristianos, ahí se le apareció y ahí lo cambió. Eso fue una cosa muy especial. Y tú dirás, oye, pero ¿por qué tuvo que esperar Dios todo eso? Eso le dio una gran humildad a Pablo y una dependencia tan grande de Dios que lo hizo ser usado de una forma increíble. La fórmula para Pablo era esa. Dios sabe cuál es el mecanismo para llegar a una persona para dar mayor fruto para él. Hay que dejarse usar, nada más. Ok, 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, lo que está diciendo que todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, que ya desde el momento de concepción, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino porque Dios ya sabía qué cosa íbamos a hacer, ¿no? Nos apartó y me llamó por su gracia, no por mis obras, por su gracia, versículo 15, 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ok, cuando Dios me apartó, me dio este camino. Y en ese camino fue donde me fue revelando todo lo que he aprendido de él. Ok, entonces, ¿por qué Dios lo sacó? Es bien interesante. Porque podía estar con los apóstoles y ellos le podrían haber enseñado. Pero Dios escogió un camino diferente para Pablo. Y vamos a ver después cómo Pablo confirma ese camino que no está equivocado. Porque también tú puedes decir, Dios me ha hablado, pero hay que corroborarlo. En la Biblia dice, por boca de dos o tres testigos confirmarás todo asunto. Y ahorita dentro de un ratito vamos a ver ese versículo cumplido, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, Pablo, después de eso, de esto de ahí, no subió a Jerusalén, sino se fue a Arabia y luego otra vez a Damasco. Y en Damasco fue donde estaba con un grupo de cristianos en la iglesia. Ahí se reunían y de ahí comenzaron su viaje misioneros. Ok. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el líder de la iglesia en ese momento, ¿no? Hermano del Señor, hermano de Jesús. Ese no es Jacobo el apóstol, sino Jacobo el familiar de Jesús, ¿ya? Que escribió la carta de Santiago o carta de Jacobo en inglés. O también James, depende cómo lo traduce. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Ya? Entonces, habló con Pedro y habló con Jacobo, con ellos dos, y punto. ¿De qué habló? De lo que Dios había mostrado. De ahí vamos a verlo después. Después, fui a las regiones de Siria y de Cilicia en viaje misionero, que lo mandaron de Damasco. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Iglesias nuevamente son grupos de creyentes, no son locales, ¿no? Hay una sola iglesia, pero cuando se refiere a iglesias acá, es a grupos de creyentes. Esa gente, esos creyentes, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. O sea que esa transformación hacía, wow, mira las cosas que puede hacer Dios, ¿no? Transformó a un enemigo nuestro en un líder de la iglesia. Ok, ese es capítulo 1. Pasamos al capítulo 2. Ok, vimos que primero fue 3 años, ¿no? Desde que se convierte, Dios le habla y le enseña. A los 3 años va a hablar con Pedro y con eh, Jacobo, ¿no? O Santiago, depende de la traducción. Y luego va en viajes misioneros, está yendo en viajes misioneros, y después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Bernabé era su compañero de viaje misionero, que era discípulo antes que él y era autoridad sobre él al comienzo, llevando también conmigo a Tito. Tito es un griego que se convirtió al cristianismo y se convirtió de forma que era un seguidor de Cristo y muy pegado a Pablo.
ayudaba a Pablo en todo, discípulos de Pablo. Pero subí según una revelación. Dios me mostró que vaya allá. Y para no correr o haber corrido en vano, o sea, para verificar que lo que yo había recibido, estaba enseñando, era correcto, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, compartió con personas que con los tiempos y con todos los años y su seguimiento a Cristo, eran alguien respetado, o sea, con reputación, una buena reputación. 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, griego, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué está hablando de esto? Porque había todo un grupo de judíos, ahorita la vamos a ver, que estaban presionando, no, todos tienen que cumplir toda la ley mosaica. Y lo llevaron a Tito, Tito era griego, y la gente con la que habló Pablo, en ningún momento hablaban de la circuncisión, porque ellos ya habían entendido que la circuncisión no era necesaria para encontrar la salvación, ¿no? Que es algo que Pablo enseña una y otra vez. Pero ahí está el asunto. La gente con reputación no le pide a Tito circuncidarse. Y ahorita vamos a ver por qué lo dice después. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué está diciendo acá? La ley para cumplirse es que te apresa. Cristo vino a hacernos libres. Entonces, lo que estaban buscando estos falsos hermanos eran que todos se volvieran según el rito judío. Entonces, volver a todos los detalles del rito judío, por decirte, el sacrificio diario, que simbolizaba perdón de pecados. Pero si Cristo ya murió por nosotros, ¿cuál es el objetivo? Volver a sacrificar corderos. Ya no se necesita, porque Cristo, el Cordero de Dios, ya había dado había muerto por nosotros y una sola vez, no necesita morir todos los días. Entonces, quieren reducirnos a esclavitud, o sea, regresar a la atadura de la ley. En cambio, en vez de la libertad, de la gracia y del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces, pasaba ahí y sigue pasando, en que quieren predicarnos para atarnos a ciertas reglas y ciertas leyes, en vez de enseñarnos a guiarnos en la ley del amor de Dios a encontrar la verdadera libertad. No por ciertas obras específicas, sino gracias a la libertad que nos da Cristo en esa gracia, poder hacer cosas en amor, no por obligación, sino en amor para el Señor. ¿No? ¿Ok? Reduciéndose a esclavitud. 5, a los cuales estos falsos sermones ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No dice con nosotros, sino si decimos, bueno, pues para quedar bien y no pelearnos, bueno, pues ya nos circuncidamos. Pablo era circuncidado, obviamente. Pero como si, no, pues no hace tanto daño. Total, una circuncisión no te va ni a aumentar ni disminuir. Pero un momentito, es que si la gente siente que si tiene que hacer eso, entonces está quitando la gracia que tenemos que entender. Entonces, lo que no hay que perder de vista que estamos predicando el evangelio para la libertad en Cristo. Entonces, cuando alguna cosa está mermando eso, por más que sea para congraciarse con otros, no se puede aceptar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Para qué? ¿Qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, o sea, para que ustedes no sean engañados. Es por gracia. 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, que es lo que fue a hablar él, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Está diciendo, algunas personas vienen de pasado feo, por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos y era algo feo ¿no? Para todos ellos. Y pasó a ser apóstol, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué han sido en otro tiempo? No importa. Dios ya los llamó, tienen reputación de haber seguido y seguir a Jesús y mostrar los frutos del Espíritu en ellos, porque Dios no hace excepción de personas. No sé si es más grande, más gordo, de raza, de tal cosa, no. Porque tienen ya reputación, como dice, de ser algo en Cristo, ¿no? Sigue. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, estábamos enseñando lo mismo. Antes, versículo 7. Por el contrario,
Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Quién actuó en Pedro? Jesús. ¿Quién actuó en Pablo? Jesús. Pedro circuncisión, o sea, Pedro para llegar a los judíos, para tratar de convertirlos a Cristo. Esa era la misión de Pedro, convertir a los judíos a Cristo. Pablo, convertir a los no judíos a Cristo. ¿Ya? O sea, el Evangelio es el mensaje, cómo llegar a los judíos para atraerlos a Cristo, cómo llegar a los griegos, a los romanos para atraerlos a Cristo. ¿Ok? 9. Y reconociendo, o sea, oye, no, definitivamente, Dios te ha hablado, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo era el líder de la iglesia, Juan era Juan el apóstol, ¿no es cierto? Cefas, no estoy seguro si acá están hablando de otro Cefas o están hablando de Pedro, porque a veces a Pedro le decían Cefas también, puede ser, no está muy claro eso, que eran considerados como columnas, o sea, lo más probable que sí, que sea Pedro, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, somos hermanos. Ahora, lo que pasa es que Dios nos ha puesto a mí a sembrar trigo y a ti sembrar cebada. Pero ambos juntos, esa cebada, ese trigo, va a ser para el Señor. ¿Sí? Por decirlo así en una forma paralela. 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, si había una necesidad, que de la zona que era más rica, pues, o eran de los griegos, también se enviase ayuda, pues, a la gente con necesidad, ¿no? Nos acordásemos de los pobres. Fíjense, no les pidieron otra cosa. Sigan ayudando nada más, ¿sí? Ok. Pero, y ahí está la cosa, miren cómo es esto. Cuando Pedro vino a Antioquía, que eso está en la zona de Turquía, había un grupo de cristianos muy fuerte ahí, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, Pablo hizo algo, pero hoy te lo voy a explicar, y se lo dijo de frente. Y lo publica encima. Ahora vamos a ver por qué. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo el líder de la iglesia en esa época, comía con los gentiles. O sea, pero ya estaba rompiendo eso que los judíos no se podían mezclar con no judíos. Acuérdense, para los judíos, entrar a casa de un gentil era una aberración, ni comer, o sea, era embarrarse de porquería. Pero ¿se acuerdan en Hechos de los Apóstoles? Que Dios le mostró en capítulo 10 que ya no había gentiles, no había griegos, no había judíos, sino todos eran para el reino de Dios. De esa época ya Pedro estaba cambiando. ¿M? Y en este momento Pedro estaba haciendo eso, porque Dios se lo había mostrado. E inclusive fue a Jerusalén y habló con otros, ¿no? Y les explicó eso y otras personas decían, tienes razón, pues, si han recibido el Espíritu Santo, también son tan dignos como nosotros para recibir el Espíritu Santo, valen lo mismo. Eso está en Hechos 10 y 11 los apóstoles. Y acá, pero continúa haciendo eso. Pero miren lo que pasó. Antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos judíos cristianos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Acuérdense, Jesús fue el que le mostró, le habló en revelación que eso ya no era, pero el miedo a sus compañeros, a lo que opinaran de él o cómo lo trataran, hizo que su fe en lo que Dios le había mostrado no lo hiciera. Por eso dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, era algo, ¿por qué? Porque un líder de la iglesia mostrando una cosa diferente de lo que Dios le estaba mostrando es algo muy grave, algo de condenar. Cuando es alguien que no es líder, que recién está comenzando, obviamente es una cosa menor, pero no era menor que Pedro hiciera eso, ¿ya? Porque tenía miedo de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo qué opina de ti? ¿Cómo quiere ser reconocido? Puede influir en nuestra falta de firmeza en lo que Dios nos muestra que hagamos. Ok, no estoy condenándolos, pero qué fuerte puede ser la presión social, ¿no? Y cayó Pedro. Ok, 14.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ok, hay una cosita, se lo dijo delante de todos. Tú dices, oye, pero ¿por qué no se lo dijo en privado? Cuando un líder comete algo en público, tiene que reconocer su error en público. Cuando no eres un líder, sino algo pequeño, entonces tu error puede ser entre dos personas y punto. Pero en este caso, mientras más eres conocido, más tienes que reconocer tu error. ¿Para qué? Para que los otros se den cuenta que el error y no sigan en ese error. Porque eres líder, ¿no? En ese caso. Entonces, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles, o sea, estabas viviendo ya como todo el resto, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque estás siendo hipócrita. Qué acusación tan fuerte, ¿no? Y dice 15. Nosotros, Pedro, él, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esta palabra no pecadores significa no es que no hayan cometido pecados, sino que no, eh, todos somos pecadores. Pero dice no gentil, en otras palabras, que no venimos de eso, sino supuestamente venimos de una raza sin pecado, que es mentira, porque Pablo explica bien claro que todos somos pecadores, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, el cumplir la ley judía no te justifica, sino por la fe de Jesucristo. O sea, la justificación viene por aceptar a Cristo como Salvador, bien claro. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, creer, recibirlo como tu Señor y Salvador, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Clarísimo, nuevamente, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No? ¿Está clarísimo acá? Entonces, no somos justificados por las obras de la ley, cuánto lo cumplimos, sino por creer y aceptar a Cristo como nuestro Señor. Al aceptarlo como nuestro Señor, vamos a hacer buenas obras, no tan buenas obras, pero vamos a hacerlo por amor y agradecimiento a su amor y su bondad y su misericordia, ¿no? Y dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro no puede ser. Hemos hablado de la salvación por gracia un montón de veces, ¿no? 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ok, vamos a explicar este pedacito que es difícil de entender a veces. Si nosotros estamos buscando ser justificados en Cristo, estamos equivocados, porque nosotros ya somos justificados en Cristo, en el momento que lo hemos aceptado. No que con el tiempo vamos a ser justificados, no, en ese momento. Y cosas. También nosotros somos hallados pecadores. Por supuesto que seguimos metiendo la pata. Entonces, ¿Cristo qué escogió? Pecadores. ¿Y qué hizo? Morir por nosotros. ¿Hemos cambiado totalmente? No, nadie cambió totalmente. O sea, nosotros somos hallados pecadores porque fallamos, mentimos, nos resentimos, nos encolerizamos, nos deprimimos, ¿no? Podemos hacer cualquier cosa. Es por eso Cristo ministro de pecado. O sea, todos sus seguidores, como no son perfectos, entonces Cristo es una porquería. No, es que Cristo no vino para eso, vino para mostrarnos su amor, su misericordia. ¿Sí? Entonces Pablo dice, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, o sea, yo renuncié a la mentira, las mismas voy a edificar, o sea, vuelvo a estar mintiendo, transgresor me hago, o sea, yo estoy transgrediendo la ley, sí, porque, ojo, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, la ley ya no es mi regla es el amor. O sea, no es para ser perfecto según la ley, sino para seguir al perfecto que es Dios que mandó a su Hijo Jesús para seguirlo a Él. Nosotros tenemos que seguir al perfecto, porque nadie de nosotros puede ser perfecto. ¿Sí? Entonces, dice nuevamente, soy muerto para la ley, o sea, no siguiendo, buscando la ley por seguir la ley. Por ejemplo, voy todos los domingos al culto o a la misa, según lo que es, o a lo que sea, y cumplo, llego a tal hora, diezmo, hago todas las cosas perfectas. No, no es para cumplir la ley, sino estoy para vivir para Dios.
Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es crucificado? Muerto. O sea, la crucifixión es una muerte. Jesús murió por nuestros pecados y nosotros morimos, ¿a qué? Al mundo. O sea, es renunciar al mundo, a renunciar a nuestras ambiciones. Obviamente no es al 100% porque nadie lo puede, pero sí que Cristo es nuestra meta, ¿no? Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ok, quiere decir que cuando he aceptado a Cristo, he dicho, Señor, ya este cuerpo no es mío, es tuyo. Renuncié a mi ser, renuncié a todo. Por supuesto, sigo fallando, no digo que no, pero ya renuncié. Entonces he muerto y he vuelto a nacer. Para volver a nacer, hay una sola forma, tienes que morir primero. Jesús para resucitar tuvo que morir. Nosotros para, como dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Tenemos que morir, no morir físicamente, sino renunciar a ese viejo hombre y esa vieja mujer para ser nuevamente una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al abrir nuestra puerta, cuando tocó Dios la puerta, dijo, acá estoy, y tú le dijiste, entra, y inmediatamente Dios, Padre Jesús, entra y vive en nosotros y cenamos con Él, dice la palabra, ¿no? Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, mientras estamos ahorita todavía viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Él vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, veo en esa fe que Jesús murió, vivió, murió y resucitó por mí, y Él vive en mí. Ok, entonces dice, yo no desecho la gracia de Dios. O sea, en ningún momento valoro poco la gracia de Dios, más bien la reconozco. Porque si pienso que es por mis obras, estoy desechando la gracia de Dios. Por eso dice, yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras traducciones, en vano murió Cristo, si es que es por las obras. Tiene que ser por la gracia. Si no, ¿para qué murió? Si nosotros podemos ganarnos el cielo y la recompensa por nosotros mismos, ¿para qué murió Cristo? Venía que nos enseñaba y punto. No, murió para pagar algo que nosotros no podíamos pagar. Ese es el centro de todo el cristianismo. Amén. Dejamos esto para el día de hoy. Eh, Gracias por escuchar esta noche y seguimos la próxima semana. Bendiciones para todos.